Les doy la bienvenida al taller de hoy. Vamos a hablar sobre los miedos y cómo superarlos. Mi nombre es Sandra Droguet y estoy aquí para ayudarles también en este proceso de ascensión espiritual, de crecimiento, en el cual estamos todos en la actualidad. La idea de estos talleres que estamos dando son para el crecimiento y para el desarrollo personal y espiritual. Y hoy vamos a enfocarnos en los miedos porque se van a dar cuenta que nos limitan demasiado. Y vamos a comenzar por esta. ¿Qué es el miedo? Aquí hay que reconocer a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos del miedo. El miedo se podría experimentar como una sensación, como algo que nos sucede a nivel físico y emocional. Sin embargo, lo podríamos clasificar de distintas maneras. Como dice aquí, es una emoción que aparece ante el peligro real o imaginario. Se puede experimentar como sensaciones emocionales y corporales, como angustia, ansiedad, estrés, aumento de los latidos cardíacos, temblor corporal, etc. Pueden surgir muchas reacciones a nivel físico en cuanto estamos ante el peligro o se activa nuestro sistema ante el miedo. Y pasamos a lo siguiente, que es la clasificación del miedo. Bueno, pero antes de continuar con la clasificación, les invito a pensar o recordar algún momento en que hayan sentido miedo. A partir de ese momento, o quizás en la actualidad, hoy en día, tienen algún miedo. Y este miedo les afecta de algún modo, o incluso puede suceder de que uno ni siquiera tenga claro realmente qué es ese miedo o qué lo provoca o a qué es ese miedo que uno tiene. Entonces, cuando uno piensa en el miedo, claro, podemos verlo de un modo muy general, pero cuando empezamos a pensar en el miedo directamente desde nuestra experiencia, desde lo que hemos vivido, ahí ya es mucho más fácil identificarlo y clasificarlo. Por ejemplo, aquí yo puse algunas situaciones de miedos reales e infundados, porque de esta manera es mucho más fácil controlarlo y también entenderlo. Por ejemplo, nuestro sistema está preparado para enfrentar el peligro. Y cuando nosotros estamos ante un peligro real, todo nuestro cuerpo reacciona de cierta manera para preservar la vida. Entonces, dentro de los miedos reales están situaciones tangibles y reales en sí, o sea que nuestro cuerpo directamente está reaccionando ante algo que está ocurriendo en el momento en que surge esta situación. También los miedos reales pueden ser enfocados en situaciones pasadas, en experiencias del pasado en el que hemos tenido alguna situación negativa y posteriormente queda el sistema de alarma activo ante esta situación en el futuro. Por ejemplo, si en el pasado nos ha mordido un perro, es natural que después tengamos miedo a los perros, miedo a que nos muerdan. Y esto es porque viene de una situación anterior. Ahora, cuando uno dice, yo le tengo miedo a algo, pero nunca me ha pasado nada con ese algo, ahí estamos hablando de un miedo infundado. Es un miedo creado a partir de algo que en realidad es creado por nuestra imaginación. Entonces, esa es la manera de diferenciar los tipos de miedo. Y cuando uno no sabe a qué le tiene miedo, ahí ya es un miedo general, es un miedo indeterminado. Y también podría ser dentro de los miedos infundados, porque si no le tenemos un claro enfoque a ese miedo, puede ser simplemente una forma en que nuestro cuerpo está avisando de que algo pasa. Por ejemplo, en el estado de ansiedad y angustia,
Y cuando nosotros empezamos con estos síntomas y no sabemos qué lo gatilla o en qué momento sucede, ahí lo que corresponde es que nosotros empecemos a analizar estos miedos o estas sensaciones y a partir de esto vamos a poder darle un sentido al miedo y poder entenderlo. Siempre lo primero para superar el miedo es entenderlo, es comprenderlo. ¿Qué está diciendo nuestro cuerpo y nuestra mente a través de este miedo? Y a partir de eso nosotros podemos entrar a controlarlo y a manejarlo correctamente para que esto no nos domine. Porque dentro de lo que puede ser las consecuencias del miedo está la paralización. Y a veces cuando nos enfrentamos a miedos que ni siquiera tenemos claro de dónde vienen o qué los originó, nuestro cuerpo puede reaccionar de manera que nosotros no las podemos anticipar o no podemos pensar antes de que ocurran. Entonces es como que, por ejemplo, incluso a mí me ha pasado que he ido en el metro y de repente me empiezo a sentir ansiosa. Y digo, ¿y qué me está provocando esta ansiedad? ¿Por qué si yo no estaba pensando nada que me generara miedo o algo así? Y cuando uno empieza a analizar y empieza a darse cuenta de que qué factores gatillan esas sensaciones, ahí tú puedes comprender que a veces nuestra mente está enfocada en otra cosa, pero nuestro cuerpo sigue alerta ante las situaciones del entorno. Entonces, por eso es tan importante identificar los miedos para que luego los podamos trabajar y comprender. Ya, entonces, acá tenemos ejemplos de miedos reales. Por ejemplo, miedo a caer de un lugar alto sin tener las medidas de seguridad. O sea, imagínense, se suben a un edificio muy alto y se ponen en la orilla. Obviamente eso genera miedo porque te puedes caer. Ese es un miedo real. Está ante una situación de peligro real. También tenemos el miedo a las serpientes e insectos venenosos. Esto puede ocurrir también como miedo real porque evidentemente hay serpientes e insectos que pueden generar incluso a través del veneno la muerte. También tenemos miedo a animales depredadores, por ejemplo los leones. Aquellos que son animales depredadores son todos esos que pueden llegar a matar. Entonces es natural que tengamos miedo a que un animal nos mate si nosotros andamos en la selva o andamos en algunas, no sé, nos metemos a una jaula llena de leones, o sea, a eso me refiero. Ahí vamos a ver que estamos ante una situación de peligro real. Miedo a las inyecciones. Este miedo también puede surgir a partir de situaciones que tú no puedes controlar, como por ejemplo que a través de la inyección te pongan un veneno, una droga o algo que te cause la muerte o alguna situación negativa. También de este miedo se puede tomar, por ejemplo, que la persona en el pasado ha tenido alguna situación negativa a causa de las inyecciones. También tenemos el miedo a morir a causa de estar en una situación de peligro. Ya este es general porque siempre que nosotros estemos ante una situación de peligro, nuestro cuerpo va a reaccionar y nuestra mente con miedo. O sea, el miedo es algo emocional, pero es parte del conjunto de reacciones que vamos a tener ante una situación de peligro real, o sea, en aquella que sí estamos en peligro. En cambio, tenemos los miedos infundados. Tenemos el miedo a sobresalir. Por ejemplo, hay personas que le tienen miedo al éxito, miedo a que sean conocidas, miedo a que las vean, miedo a triunfar, miedos que para el común de las personas o la generalidad de las personas no es algo coherente o no es algo real. Sí puede ser que en el pasado la persona que tiene algún tipo de esos miedos vivió alguna experiencia negativa y esto se gatilla en el futuro. Pero si estamos en una situación controlada, en el cual estamos ante personas que realmente nos valoran,
ahí, y además nos validan, sería como irracional el hecho de que nosotros tuviéramos miedo, a no ser de que esto fuera creado por nuestra mente y pensáramos que, por ejemplo, en el miedo real podríamos verlo así. Si yo me meto a una jaula llena de leones, ¿qué me podría pasar? Que me van a morder o me van a matar. Ya, ese es como un miedo entendido y comprendido desde lo real. Ya, pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si, no sé, alguno de ustedes hoy, aquí los que están y los que van a ver después este video, le tienen miedo a sobresalir? ¿Qué podría pasar si yo sobresalgo? Esa sería la pregunta, y ahí está la explicación de ese miedo. Por ejemplo, alguien podría decir, si sobresalgo, no sé, un ser querido se enoje, o si sobresalgo, me podrían castigar. Y ahí uno, a través de la respuesta que obtiene de esto, se va automáticamente a alguna situación pasada. Pero también hay miedos que son aprendidos, que no vienen de experiencias pasadas, sino que son, por ejemplo, que alguien te dijo, cuidado, no vayas por ahí porque si caminas por ese lugar te puede pasar algo malo. O no sé, por ejemplo, si vas por la calle y pisas la línea de la vereda, es mala suerte. Ya, esos son miedos creados por la mente. Y además son transmitidos a través del aprendizaje. O sea, por ejemplo, una persona que nunca le ha pasado nada y le tiene miedo a ese tipo de cosas, entonces es un miedo infundado porque no tiene una base sólida. Entonces, cuando nosotros empezamos a pensar en nuestros miedos y nos damos cuenta de que no tienen base sólida, además pierden poder. Ahora, si han tenido experiencias negativas en el pasado, también lo vamos a ver hoy en cuanto a la meditación. A ver, vienen llegando más personas, en un segundo. Ya. También tenemos el miedo a ser uno mismo. Esto va unido como al rechazo. Es que hay personas que piensan o sienten que no pueden ser ellos mismos, no se pueden mostrar ante los demás cómo realmente son a partir de su forma real de ser y de su sentir. Por ejemplo, hay personas que desarrollan ciertos comportamientos ante la sociedad o ante el mundo y realmente nadie los conoce porque ellos mismos en el fondo tienen miedo a que los conozcan, porque quizás ahí hay un miedo a que te rechacen porque, no sé, tienes algún gusto fuera de lo común o piensas que tienes algo diferente. Y cuando nosotros enfrentamos nuestros miedos y nos damos cuenta de que en realidad no son tan poderosos como pensamos, ahí los podemos superar. Ahora, hay miedos que se pueden superar fácilmente, como por ejemplo enfrentándolos, pero hay miedos que es como imposible enfrentarlos si no tenemos la situación en ese momento. Sin embargo, al comprenderlo ya podemos avanzar en lo que es la situación. Por ejemplo, cuando alguien le tiene miedo a ser uno mismo, ahí hay que preguntarse, ¿qué podría pasar si soy yo mismo ante los demás? Quizás podría pasar de que haya personas que se pongan felices de conocerte y de saber quién eres realmente. Y de esta manera las relaciones se volverían más auténticas. En cambio, quizás haya personas que digan, no, no me gusta esta persona y simplemente se alejen. Pero cuando tú lo haces y te muestras cómo eres realmente, ya ahí vas a ser una persona más verdadera, más sincera, y vas a perder el miedo porque te vas a dar cuenta que solo aquellos que realmente tienen que estar a tu lado son los que van a estar. También tenemos el miedo al amor. Este es uno de los miedos que he visto muy comúnmente y a veces uno no es consciente de que tiene este miedo, pero ¿cómo uno lo puede identificar? Por ejemplo, cuando uno está en situaciones
amor en general, así como puede ser amor de pareja, amor de familia, amor en diferentes formas. Este miedo puede ser basado en alguna situación negativa del pasado, por ejemplo, haber entregado tu corazón a alguien más y esa persona te hizo daño o te hizo pasar por una situación negativa en la cual quedó grabado en ti que es mejor no entregarse, no amar. Entonces, ante la menor situación de entrega de amor o de posibilidad de amor, la persona se cierra antes de y no se compromete ni tampoco va más allá ni profundiza las relaciones para evitar volver a pasar por lo mismo. Entonces, nuevamente en este miedo, habría que preguntarse, ¿qué pasaría si yo me entrego al amor? La respuesta de eso es lo que te da la fuerza para poder enfrentarlo. Por ejemplo, alguien que tenga miedo al amor quizás diga, podría pasar de que me rompan el corazón. Entonces, cuando tú piensas en que te pueden romper el corazón, automáticamente hay que preguntarse, ¿cómo aprendí yo esto? ¿De dónde viene? ¿Sí, Marcela? Perdón, perdón. Ah, ya, se te abrió nomás, está bien. Ya, entonces, en cuanto al miedo al amor, decía de que ahí uno se puede dar cuenta de dónde viene. Y por otro lado también, el hecho de saber si esto fue aprendido o fue por una experiencia pasada te da la oportunidad para poder superarlo. Por ejemplo, si fue algo aprendido, tú al darte cuenta que esas personas que te enseñaron a tener miedo al amor, simplemente tienes que observarlas y darte cuenta si realmente son felices viviendo así. Quizás esas personas muestren una apariencia de que sí, pero en realidad los seres humanos somos seres de amor, somos seres puros de amor. Entonces, imagínense un bebé cuando nace, lo primero que necesita es el contacto para generar el apego y para vivir el amor. Entonces, desde que nacemos lo necesitamos. Permiso, voy a tomar agua. Y en base a eso mismo, nosotros nos podemos dar cuenta de que es algo natural. Entonces, ahí al enfrentar el miedo nos damos cuenta de que podemos superarlo haciéndolo. También tenemos el miedo a hablar en público. Este es uno de los miedos que uno se enfrenta cuando por lo general nunca lo ha hecho. Y también puede ser cuando ha tenido alguna experiencia negativa. Por ejemplo, a mí me pasaba en el colegio o en la escuela que a mí me molestaba mucho por el tono de voz. No sé por qué, pero me molestaba. Entonces, se reían de mi tono de voz. Y yo evitaba salir adelante a dar las disertaciones, a hablar de las tareas y todo lo que había que hacer cuando te dan esas tareas y situaciones de salir y exponer. Pero un día yo dije, no, ¿por qué le voy a tener miedo a hacer esto? Si ya está bueno, ya no estoy con ese tipo de gente y ya no me rodeo con esa gente. Ya, y eso iba ligado también al ser uno mismo. Mis miedos habían sido infundados, pero en base a experiencias pasadas. ¿Y esto cómo se puede ver? Es que ya después, habiendo salido del colegio, habiendo egresado, seguía con el miedo. Hasta que un día dije, no, me voy a enfrentar y lo voy a hacer. Y aquí estamos, me gustó. Entonces, cuando uno se arriesga, lo puede hacer. Ah, y dentro de ese riesgo, el riesgo no es un riesgo que te vaya a costar la vida, sino es simplemente el riesgo al rechazo, riesgo a que te juzguen, riesgo a que te digan, no sé, pudiste haber dicho otra cosa, etcétera. Uno se enfrenta a muchas cosas al hablar en público, pero principalmente es hacia el juicio ajeno. Cuando uno supera el miedo al juicio ajeno, ya tú puedes ser quien eres. Miedo a viajar a otro lugar.
Ese miedo puede ser también infundado porque uno, si no se mueve, podría estar encerrado en la casa todo el día, todos los días, por el resto de la vida. Pero ¿cuánto uno pierde por no hacer eso? Por ejemplo, imaginen una persona que todo el día, todos los días de su vida los pasó encerrado. ¿Qué creen ustedes que pensaría esa persona al final de su vida? Quizás dentro de sus pensamientos hubiera estado el sentimiento de haberlo intentado, al menos de haber conocido otro lugar, de haber ido a otro lugar o haber ido a otra parte. Este miedo está relacionado con la zona de confort. Nosotros nos acostumbramos a ciertos lugares y entornos, y cuando nos enfrentamos ante una situación nueva en la cual, por ejemplo, nos vemos en una oportunidad de viajar a algún lugar y no lo hacemos porque decimos, no conocemos a nadie, no sabemos qué va a pasar, quizá haya peligro, pero tú siendo una persona adulta, tú puedes prevenir todas estas situaciones y puedes estar en control de todo. Entonces, ahí es cuando tú tienes el poder y puedes enfrentar una situación así. Ya, estaba viendo el chat porque aquí me escribieron, pero voy a terminar de ver esto y leo las preguntas. Miedo a que ocurra un accidente. Esto también lo he visto muy comúnmente y sobre todo en aquellas personas que evidentemente han tenido malas experiencias en el pasado, les ha ocurrido un accidente o han presenciado un accidente. Siempre que nosotros hemos tenido experiencias negativas en el pasado, nuestra mente guarda la información como un medio de preservar la vida. Entonces clasifica las cosas y las activa en el momento en que nos enfrentamos nuevamente a la situación. Y este puede ser el caso. Pero cuando no ha ocurrido eso, el porcentaje de que nos ocurra un accidente al salir a la calle es tan bajo porque si lo pensamos bien, hay personas que pasan toda la vida sin tener un accidente, como hay otras que sí, que han tenido varios y aún así han sobrevivido. Y las que no sobreviven son menos. Entonces, si nosotros somos personas cuidadosas, que, por ejemplo, no andamos corriendo distraídos por la calle, es muy raro que nos pase algo así. Y es ahí cuando esto se convierte en infundado, porque no podría suceder evidentemente porque nosotros no lo podemos provocar, a no ser que nosotros andemos distraídos y justo estemos en una situación de peligro. Y ahí pasaría a ser un miedo real. Em, y sería como la otra situación, la de la persona que le da miedo a viajar o moverse. Es estar encerrado todo el día por miedo a que te pase algo afuera. Ese es un riesgo que todos los días corremos todas las personas. Y es algo de lo cual no podemos escapar porque es parte de la vida. Sin embargo, sí hay otros métodos para calmar esa ansiedad o esa angustia o el miedo que puede surgir a partir de este pensamiento. Miedo a que choque un asteroide con la Tierra. Ya eso yo lo puse así como un ejemplo ya más fuera de lo común, pero que de todas maneras puede ocurrir que a alguien le tenga miedo a eso. Si no hay un asteroide dirigiéndose a la Tierra en este momento, eso sería algo infundado, o sea, no sería algo real. En cambio, si realmente fuera así, sería real. Esto yo lo vi en una película, por eso lo puse. Y claro, las películas también nos generan confusión en cuanto a los miedos. Y después de ver una película, uno puede tener nuevos miedos, si es que tú te lo crees. Ya, a ver, voy a ver acá las cosas que me escribieron. Pusieron Marcela puso insomnio, miedo, sufrir, quedarme dormida, no estar alerta, eso tengo aún. Bueno, eso puede ser un miedo a causa de algo anterior. Mm, El insomnio justamente es una de las características ante el miedo, el no poder dormir en la noche o tener que dormir con la luz prendida. Eso también está relacionado con miedos infundados que pueden ser a partir de algo que tu imaginación crea. Y miedo a sufrir. Miedo a sufrir. mm, El miedo a sufrir
podría ser real e infundado, depende. Porque nosotros, desde que nacemos, ya vivimos el primer trauma al momento de nacer, los que han tenido partos complicados. Por ejemplo, aquellas personas que nacieron en partos con problemas. Cuando ha habido sufrimiento fetal, ahí ya está el origen del sufrimiento. Pero cuando no hemos tenido situaciones así, por ejemplo, es un miedo infundado. Aunque yo creo que naturalmente todos los seres humanos hemos vivido en alguna parte de nuestra vida el sufrimiento. Hicimos un taller anteriormente sobre el sufrimiento y eso está ligado al ego, al igual que el miedo también es parte del ego. Sin embargo, todavía no me voy a ir por ese lado. En todo caso, ese miedo se puede superar enfrentándolo. Es uno de los miedos que se pueden superar enfrentándolos nada más. Es decir, habría que diferenciar si un miedo real o infundado. Si yo estoy ante una situación en que podría sufrir evidentemente, por ejemplo, no sé, voy y me entierro un clavo en la mano, obviamente voy a sufrir porque me va a causar dolor y dolor físico directo. Es un miedo real. Pero si yo estoy ante, por ejemplo, una persona y esta persona veo que no tiene empatía, que es una persona que no piensa en lo que puede generar en los demás, y veo que causa situaciones de sufrimiento en otras personas, evidentemente puede ser que la cause en mí. Entonces, ahí es mejor no entrar en una relación de ese tipo. Quedarme dormida y no estar alerta. ¿No estar alerta para qué? Esa sería la pregunta. ¿Qué podría pasar si tú te quedas dormida y no estás alerta? Y la primera respuesta que te venga en mente es el origen de ese miedo. Ya. Esa sería respecto a eso. Y Carmen comenta, ¿esos miedos se forman enfermedades como crisis de pánico? Sí. Las crisis de pánico es un miedo, pero ya a niveles mayores. Las crisis de pánico pueden ser a partir de miedos reales o infundados. Es nuestro cuerpo que está reaccionando de sobremanera ante una situación que la clasifica peligrosa. Entonces habría que ver qué está causando esas crisis de pánico. ¿Qué es el miedo? ¿De dónde viene ese miedo? A veces puede ser solo miedo, que uno no sepa qué le da miedo. Y también está bien sentir miedo y no tenerlo claro. Pero una vez que tú ya identificas la causa del miedo, es más fácil controlarlo. En cambio, cuando no sabes qué es lo que te da miedo, ahí, como decía hace un rato, hay que empezar a analizar bajo qué situaciones surge esta crisis de pánico. Por ejemplo, pero ahora vamos a ver una imagen y ahí vamos a ir entendiendo un poco más. Jessica pone también cuando conoces a alguien. Claro, porque cuando tú conoces a alguien o ves a una persona por primera vez, no sabes si esa persona viene con buenas intenciones a tu vida. Y es natural tener precaución. O sea, evidentemente siempre hay que tener precaución ante las situaciones. O adquirir alguna enfermedad como la situación con el COVID. También. Por ejemplo, cuando recién surgió la pandemia, hubo mucha gente que tuvo mucho miedo e incluso hay estudios que demuestran que uno por el solo miedo puede llegar a tener un ataque al corazón. Entonces, a ese nivel es importante controlar nuestra mente. Bueno, después les voy a enseñar eso. Y cuando se nos quita el miedo a estas situaciones o a esto, cuando te das cuenta que en realidad no era para tanto, pero eso es cuando tú te enfrentas a la situación en sí. La vives. Eric quería hablar. No, es Juliana. Gracias, Sandra.
Desbloqueé el teléfono sin querer, perdón. Ah, ya. Ahí te cambié el nombre porque tenías otro nombre ahí puesto. Ya. Vamos a pasar a lo siguiente entonces. Si tienen alguna duda respecto a su tipo de miedo, ahí me comentan. Ya, estos son algunos ejemplos de miedo. Por ejemplo, aquí vemos un tiburón que se sale en la orilla de la playa y es como que va a atacar a estas personas que están ahí. ¿Eso podría pasar realmente? Yo diría que sí, puede ser. Son muy pocas las probabilidades, pero puede ser porque los tiburones están. Pero habría que pensar si esta es una playa, por ejemplo, donde habitan los tiburones realmente. Entonces ahí cuando uno va pensando y se da cuenta de que los porcentajes de que pase eso son muy bajos, ya podríamos clasificarlo como un miedo infundado. Pero también puede ser un miedo creado por la propia imaginación de la persona. Por ejemplo, miedo a la playa porque ahí puede aparecer un tiburón y la persona nunca ha estado expuesta a un tiburón, pero sí esto viene originado de una película que vio en el pasado que se llamaba Tiburón. Entonces algo así. Ahora, si hay playas donde habitan los tiburones y es peligroso estar, y no por eso nos vamos a meter a la playa, porque ya sabemos que es peligro real. Otra puse ahí un micrófono, que era esto de hablar en público, de exponerse, de que te vean, de ser visto en general. Entonces, este puede ser un miedo real o infundado. Generalmente, por ejemplo, cuando uno tiene que dar un examen de grado o exponerse a un público que sería como, no sé, te están evaluando para ver si te dejan en un puesto de trabajo, cosas así, esos son miedos naturales, pero es más bien un miedo al rechazo, a, a que no te vean como alguien adecuado, miedo al juicio ajeno en general. Otro miedo que podemos ver acá es como el miedo a la muerte, miedo a los fantasmas, miedo a cosas como la magia, o no sé, tantas cosas se me ocurren con esa imagen de la calavera. Pero en general son como cosas relacionadas con las películas de terror, cosas así. También tenemos una araña aquí. Hay arañas que son venenosas y ahí estaríamos ante una situación real de peligro. Esta es, creo que es una araña de rincón, se parece mucho a unas de acá de Chile. Y aquí puse un ascensor porque también hay personas que les da miedo subirse a un ascensor por miedo a que éste se caiga. Entonces también, o se queda atrapado ahí entre medio de los pisos. Eso es muy probable también que suceda. Sin embargo, a mí nunca me ha pasado, pero sí he conocido personas que le ha pasado. Entonces es parte de lo que podríamos vivir en algún momento. Ya, este es como lo general de los miedos, como más o menos poder identificar algunos de ellos. ¿Y cómo nos afectan? Nos afecta el miedo. Acá vemos unas imágenes que ya habíamos visto en otro taller. Y ahí vemos, por ejemplo, la tabla de frecuencias en cuanto a los sentimientos y emociones. Y dentro de esto está el miedo. El miedo tiene una vibración de 100, o sea, es muy bajita. Es una emoción muy básica, de muy baja vibración, por lo tanto, no nos aporta en nuestro crecimiento espiritual. Al contrario, nos hace bajar esta vibración que nosotros normalmente deberíamos estar acá arriba, que sería, por ejemplo, la iluminación sobre 700 Hz o el de la paz 600, el del amor, la alegría, o sea, son frecuencias muy altas, muy positivas. En cambio, el miedo está en 100 nomás, es como casi nada. Además acá
también vemos los chakras, porque cuando tenemos algún miedo, también se bloquean los chakras. Algunos de ellos, por ejemplo, el base puede ser miedo a no tener lo suficiente para vivir. El sacro, base o raíz, por si acaso. El sacro podría ser miedo a las relaciones sexuales o a entregarte sexualmente a alguien. También puede ser el plexo solar, miedo a mostrarte. Sí, este va más ligado a eso. El corazón puede ser miedo a amar. El garganta puede ser miedo a hablar, a decir la verdad, a decir quién eres tú. El tercer ojo está ligado a los pensamientos negativos, limitantes. Entonces podría ser, no sé, miedo a que al cruzar la calle te pase algo, cuando en realidad ni siquiera hay un auto, sin nada. El corona está ligado a los miedos más relacionados con la falta de protección divina. Cuando una persona no tiene conexión divina o no ha desarrollado la espiritualidad en sí misma, puede ser que esa persona viva con más miedo que una que no. Y es simplemente porque el séptimo chakra se cierra cuando alguien no confía en la divinidad. Jessica dice, ¿podría ser que a través de nuestro miedo se produce una especie de bucle? Porque atraemos lo que sentimos, entonces estamos todo el tiempo en esa emoción. Sí, sí, vamos a hablar de eso. Evidentemente es así. También el miedo nos afecta en nuestra aura. Aquí vemos un aura que está media débil en algunos sectores, está porosa, no está equilibrada. Acá vemos un aura más equilibrada, más potente, más sólida. Cuando tenemos miedo, también tendemos a contraernos. A nivel físico nos contracturamos. Y a nivel espiritual o energético pasa esto de que nuestra aura se debilita. A nivel físico, el sistema inmunológico pierde potencia porque todo nuestro cuerpo reacciona en base a nuestras emociones. Entonces, cuando nosotros tenemos miedos, y estos miedos, por ejemplo, tienen que ver con, no sé, por ejemplo, miedo a que me pase algo, inconscientemente me estoy sintiendo impotente ante una situación y no me siento capaz de poder defenderme ante el peligro. Entonces, nuestro sistema inmunológico y nuestros glóbulos blancos reaccionan de la manera que es más coherente con nuestro pensamiento y nuestro sentir. Entonces bajan su nivel de potencia, se debilita nuestro sistema inmune y aquello que nos ocasiona las enfermedades, por ejemplo, como hablábamos delante, el COVID, puede ser que entre más fácilmente a nuestro sistema físico y se manifieste. Por ejemplo, a mí las 2 veces que me dio COVID fue en una situación en que estaba pasando por una baja en el sistema inmune por una descompensación emocional. Pero no era por miedo, o sea, sí puede ser en parte. Ahora que estoy analizando todo, sí puede ser. Pero ahí yo lo comprobé así directamente. Es como real. Y no es miedo a contagiarme. En ese caso era un miedo de otro tipo. Un miedo infundado. Ya, vamos a seguir. Y aquí estamos viendo lo que decía Jessica. Nuestra mente influye en nuestro cuerpo. Por ejemplo, acá vemos un limón y si nosotros pensamos o imaginamos que tenemos ese limón en la mano, ese limón abierto, automáticamente vamos a comenzar a sentir que nuestro cuerpo reacciona ante el limón. Ya deja de ser una imagen, está en nuestra mano. Imaginen eso. Simplemente piensen que tienen ese limón partido en la mano. Y podría ser que empiecen a sentir el aroma. Y puede ser que se imaginan que muerden el limón
se activen las papilas gustativas, se active la saliva y todo el proceso normal de cuando uno come un limón. Ya, esta es la explicación de cómo es que nuestra mente influye en nuestro cuerpo. Cualquier cosa que nosotros pensemos, nuestro cuerpo se lo cree. Ahora, imagínense lo que sucede con el miedo. Ahora, esta otra imagen es para hacer referencia a otra cosa. No imaginen un elefante sentado en una silla. Ya, a ver, ¿alguien lo pudo hacer? ¿No imaginarlo? Ya, esto es porque nuestra mente no entiende el no. Entonces, si nosotros decimos, no quiero que me pase esto, tú lo estás imaginando y ya lo creaste. Y si lo creaste en tu mente, tu cuerpo se lo cree. Y si tu cuerpo se lo cree, empiezan los síntomas como crisis de pánico, angustia, ansiedad, temblor, etc. Entonces, con esto, nosotros tenemos que enfocarnos. ¿Qué es lo que más pensamos comúnmente respecto a aquello que nos da miedo? Por ejemplo, si nosotros al salir a la calle pensamos, no quiero que me pase un accidente, probablemente tu mente ya lo creó, ya se lo imaginó y ya tú empezaste a sufrir del momento antes de salir. Y esto es aún más llevado al tema espiritual. Tú estás mandando una señal al universo de que cree esta situación. Cuando tú piensas y diriges tu atención hacia algo específico, esto se crea en algún lugar del éter y en algún momento se produce una sincronía entre lo pensado y lo creado. Ya, esto estamos hablando de física cuántica, por si acaso. En la física cuántica, las partículas son influenciadas por el observador. Un pequeño resumen de eso para que entiendan. Nuestro cuerpo está hecho de átomos y los átomos son energía. Entre ellos no hay espacios unidos, están todos libres. Entonces, donde dirijamos nuestra energía es donde se va a materializar algo. Eso es. Entonces, por ejemplo, si yo pienso en que no me gustaría que ocurriera un accidente, pero sí pienso en que eso va a pasar, posiblemente eso suceda, porque estoy enviando una intención al universo, pero no es una intención clara, es una intención en desarmonía, porque estoy diciendo, no quiero que pase esto, pero tú al decir no, igual lo creas, porque lo piensas, ya que tu mente no entiende el no. Entonces, ¿de qué manera nosotros podríamos usar nuestra mente para no crear situaciones de peligro? Una es confiando. Bueno, eso lo vamos a ver a continuación. Y otra es pensando en lo contrario. Por ejemplo, si me da miedo que ocurra un accidente, pienso en que voy a cruzar la calle, todo va a estar bien, los autos van a parar en su lugar, el semáforo va a funcionar correctamente, la gente me va a respetar y me imagino todo ese panorama perfecto. Y salgo a la calle con esa mentalidad. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Eso. Es porque se va a alinear nuestro pensamiento con nuestros átomos y los átomos del entorno y la energía se va a dirigir hacia ese pensamiento positivo. Entonces la manera de cambiar nuestros pensamientos es a través de imaginar lo contrario. Si yo le tengo miedo, por ejemplo, no sé, a que si entro en una jaula y me muerdan los leones, ya vimos ya que eso era un miedo real, por lo tanto no va a ser influenciado por la mente de esta forma. O sea, no les estoy diciendo vayan y arriesguense a perder la vida, no, bajo ningún concepto. A lo que voy yo es con los miedos infundados. Entonces, si nos damos cuenta que tenemos un miedo infundado, ya sabemos de dónde viene, ya sabemos de dónde lo aprendimos, ya tenemos el control de ese miedo y ya lo podemos dominar. Por ejemplo, si nos da miedo hablar en público.
si antes de hablar en público, de tener la oportunidad de hacerlo, me imagino de que todos me van a respetar, me van a escuchar, lo que yo diga va a ser aceptado. Ya con el solo hecho de pensarlo, lo estoy creando y de esa manera va a ser influenciado el entorno por lo que yo estoy creando. E incluso la vibración propia va a aumentar y va a generar más situaciones positivas a mi alrededor. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, estamos influenciados por el miedo o sentimos miedo, en ese preciso momento en que estamos con miedo, ¿qué pasa con nosotros? Nos comprimimos, nos empequeñecemos, nos hacemos débiles y vulnerables. En cambio, cuando nos empoderamos y controlamos la situación y generamos un estado anímico positivo, ya eso deja de influenciarnos. Y esto es porque nuestro inconsciente es inocente. Nuestra parte de la mente inconsciente es inocente. Todo lo que tú te imagines se lo cree, aunque tú sepas de que realmente no sucede. Por ejemplo, esto lo podemos comprobar cuando vemos una película. Hay películas que nos generan tristeza, otras nos generan alegría, otras nos generan miedo, y es justamente porque el inconsciente no diferencia que son actores y que cada uno de ellos está creando algo a partir de su propio rol, sino que cree que son personajes reales que están viviendo esa situación, y más aún a veces uno mismo se identifica tanto con uno de los personajes que hasta termina enojado con la película o no sé, te dio miedo porque viste muchas cosas terroríficas. Entonces ahí uno se da cuenta que el inconsciente no sabe diferenciar. Jessica dice, una vez vi un mensaje en que decía, tengo miedo a que se aparezca un artista que me gusta. A veces lo recuerdo y me causa risa. Ah, es que sí, pues esos son miedos infundados, porque no hay una situación de peligro real. Es algo, un miedo creado a partir de la nada. Y claro, y muchos de esos miedos ni siquiera son coherentes. Por ejemplo, hay personas que le tienen miedo a algún color o algún aroma, no sé, ahí puede ser tantas causas ahí, pero de todas maneras, esa justamente es otra forma de enfrentar el miedo, como lo decía ahí Jessica, que es a través de la risa. Cuando tú te ríes de tu miedo, cambias la frecuencia y cambias la energía. Ya ese miedo deja de tener poder sobre ti y ya tú vuelves a recuperar tu poder. Y lo que iba a decir acá es esto: confía en el universo, eres un ser divino. Esto significa de que todos estamos naturalmente protegidos por la fuerza divina. Todos contenemos una parte de la divinidad en nuestro interior, ya que somos almas y seres de luz encarnados. Esto significa de que nosotros vamos a vivir aquí en la tierra el tiempo que tenemos que vivir de acuerdo a nuestro acuerdo álmico. Antes de nacer, nosotros ya habíamos hecho un acuerdo en cuanto al tiempo que íbamos a vivir y de la forma que nos íbamos a ir. Ahora, si nosotros nos enfrentamos a una situación de peligro y, por ejemplo, no sé, pues te da la oportunidad de que te toca subir al edificio más alto de la tierra y no te protege, evidentemente te estás arriesgando y estás haciendo algo no adecuado. Este compromiso está en cuidarse, a eso me refiero. Roxana, ¿querías hablar? Hola, sí. ¿Mm? Lo que pasa es que muchas veces, bueno, la intuición te dice, ojo, cuidado, que te van a robar, ojo, cuidado, que va a tener un accidente. A mí me ha avisado y ha pasado. Entonces, claro, aún igual le da un poco de miedo porque se pone a resguardo, trata de mirar, y a veces, claro, donde vas, te metes a un negocio, por ejemplo, tratas de desviar el asunto y no pasa nada.
Entonces, ¿cuándo se sabe si es miedo infundado o tu intuición? Una vez me pasó que yo iba en una liebre, disculpa, iba súper bien normal. Y mi corazón empezó, cuidado, yo me afirmé súper bien, iba normal el asunto, yo me afirmé con así pies y manos así súper rectas y chocó. Y quedó gente herida o mal, quedó así media volcada y todo, y yo así tiesa, no me pasó nada. Sí, después me dolía todo el cuerpo donde estaba tan tiesa afirmando, pero fue una alerta. Otra vez se me ha pasado con en cuanto a robo, y me da miedo el asunto, pues si yo me afirmo y todo, temerosa, pero ¿cómo saber si es miedo infundado o tu intuición? Porque igual tú te pones atenta que no te vayan a robar, tratas de desviarte o hacer alguna cosa. Obviamente no te van a robar porque estás atenta. Entonces ahí quedas en, ¿qué fue? ¿Intuición o miedo infundado? Pero en esos casos sí fue tu intuición porque te avisó que algo podría pasar, que estabas ante el peligro. Eso no es infundado, pues real, No, no, pero porque en cuanto a te lo que pasan. el robo está pasando todos los días, a cada rato, en todas partes. Entonces, ¿cómo saber? Ahí ¿Cómo quedas sabes como, que esos son miedos reales? Pues si te ha pasado anteriormente, es un miedo real, pero no por eso tú te vas a ir a meter al lugar donde ves un grupo de personas que roban. Es como eso, pues hay que ser coherente también. No es se llegar puede evitar, obvio. y enfrentarte a la situación, sino cuidarte. A eso me refería, que no porque seamos seres con protección divina vamos a ir por la vida así como sin cuidado. Ahora, referente a estas situaciones que tú dices, como por ejemplo el miedo a que te roben, evidentemente todos los días, por lo menos acá en Chile, la situación de seguridad ha bajado un montón y es real. Pero ¿qué podemos hacer ante esas situaciones? Prever en el sentido de que, no sé, si sales a la calle, pides protección divina, porque aquel que está en conexión divina, si pide protección divina, se la dan. Por ejemplo, también puede ser que las cosas de valor no las andes llevando en la calle, sino las tengas en tu casa nomás. Es como ese tipo de cosas. O si han entrado a tu casa ya anteriormente y ves que tienes una debilidad en la seguridad, entonces haces algo para que eso ya no sea vulnerable en tu hogar. Entonces es como crear las situaciones para prevenir lo que podría suceder. Ahora, si tú vas por la calle y de repente te encuentras con una persona y tu intuición te dice cuidado con esa persona, claro que es difícil saber si es intuición o Eso. imaginación. Y eso ya es más ligado al desarrollo personal y espiritual. Porque una persona que medita, que tiene conexión permanente con la fuente divina, que conecta con sus maestros, con sus guías, con su ángel guardián y los ángeles y arcángeles de los que trabajan para el amor divino, evidentemente sí recibe alertas. Ahora, también tenemos un método de supervivencia en cuanto a nuestro cuerpo, nuestra biología. Y es este sistema de alerta que también se prepara ante las situaciones de peligro, entonces también puede suceder. No es que tengamos que anular todo lo que nosotros pensamos, pero si vamos con tranquilidad y vamos confiando en que estamos protegidos, aquella situación de peligro, por ejemplo, en la que tú te enfrentaste, quizás si tú no hubieras confiado en tu intuición, tampoco te hubiera pasado nada, pues simplemente hubieras tenido esta experiencia porque era parte de lo que te tocaba vivir. Y a eso se refiere el hecho de confiar en el universo, que hay situaciones que por muy negativas que sean, es parte de nuestro aprendizaje, es parte de lo que teníamos que vivir para que descubriéramos algo nuevo en nosotros. Entonces, por ejemplo, si nosotros salimos a la calle, son muchas las probabilidades de que nos encontremos ante una situación como la que tú dices, de que nos asalten o no sé, nos encontremos con quizás qué situación. Y es como el miedo al accidente y miedo a toda esta situación. Es parte de lo normal. Pero si nosotros aún así vamos confiados
y vamos pensando en que hemos hecho todo bien y que no tendría por qué pasar algo así, sino que al contrario, vamos pensando en que todo se va a organizar de tal manera que todo va a fluir perfectamente, todo se alinea para que eso suceda. Pero si tú en tu experiencia de vida tienes que vivir una situación así, eso se va a dar igual. Entonces, ¿en dónde está el tema aquí? En que no podemos controlarlo todo. Lamentablemente es así, no podemos controlarlo todo. Hay muchas cosas que no dependen de nosotros. Y justamente aquello que sí podemos controlar es aquello que podemos hacer. Por ejemplo, lo que te decía, no salir con cosas de valor y no andar con el teléfono en la mano porque sabes que en la cuadra de más allá se para gente y se lo roba. Entonces, como para No, qué lo voy a andar hacer. buscando, Ujú. es andar buscando el asunto. Oye, la última consulta, es chiquitita. Ujú. Donde estaban las valorizaciones de la vibración, el miedo era 100, pero esos 100 es cuando tú tienes un miedo, dos miedos, o para todo el miedo es 100, Es la porque hay emoción gente del que tiene miedo. miedo a casi todo. ¿Perdón? Es la emoción del miedo. Ah, ya. Es la vibración de uno cuando tiene miedo. Da lo mismo cuántos miedos, porque el miedo es miedo. No es que sea más o menos miedo, es miedo siempre. Pero sí a partir del miedo pueden ocurrir otras situaciones. Como Exacto. por ejemplo, a partir del miedo, no sé, pues pierdes la paz, pierdes la confianza, pierdes la esperanza, pierdes la fe, pierdes el amor, pierdes muchas cosas por el miedo. Empieza a bajar todo lo de arriba. Claro. Entonces, por eso es Gracias. tan importante verlo de este modo, que hay cosas que nosotros podemos controlar, evidentemente, y hay cosas que no. Y en cuanto al tema de la intuición, sí, a veces es importante poner atención a la intuición. Muchas gracias. Pero, ¿cómo nosotros podemos diferenciar si estamos ante una intuición o ante un miedo imaginado? La diferencia está en que la intuición te viene como algo que te avisa internamente de que, no sé, no te vayas por ahí, por esa calle. Es como, no sé, algunas personas lo sienten como, ¿cómo decirlo así? Como que algo te avisa desde el corazón. No es algo físico, es algo que se siente por dentro. Tampoco es algo que tú Sí, pensaste. Por ejemplo, vas por la calle y vas pensando en qué vas a hacer de comer y de repente te viene esta intuición de que no pases por un lugar. Y uno lo siente no como que te hablan ni tampoco como que te dicen, sino más bien como un sentir, pero es un sentir no provocado, es como que viene de la nada realmente. En sí, cambio, cuando es de la mente, es algo que tú vas pensando constantemente, es algo que está presente, entonces es como, ya antes de salir dije, no quiero que me asalten o tengo miedo a que me asalten, tengo miedo a que me roben o el ejemplo que tuviste. Entonces voy y salgo y voy con ese pensamiento y ¿qué pasa con uno que va con cara de víctima, así de partida? Las personas que se dedican a eso identifican a las personas que van con miedo, o sea, literal, igual que los perros. Los perros saben cuando uno les tiene claro. miedo y el perro va y te ataca. Es como que los perros huelen el miedo, además, ese es otro tema. Pero si uno va ya predispuesta ante la situación, evidentemente ya activas todo el universo para que eso pase y más encima mandas señales como para que vean que tú eres una posible víctima. Y ya no me voy a desviar por ahí porque sería como un taller entero hablar de esas cosas. Ya, ahí Jessica dice, hay un dicho que dice, no por ser vegetariano evitarás que te coma un tigre. Y es verdad. Sí. Uno a veces piensa que los demás son como uno y no siempre es así. Así que es real que hay que tener cuidado en algunas ocasiones. Pero, por ejemplo, si ustedes que ya han participado en varios talleres, ya saben sobre los seres de luz, los ángeles y todo. Si piden protección, piden conexión todos los días y vibran en armonía, eso ya no es posible.
Y ya, bueno, y ya que tocaste el tema, voy a contar una experiencia mía y ya con eso termino. Hace tiempo atrás me pasó de que yo estaba en una peluquería y yo estaba así súper distraída y vino un hombre que yo ni me di cuenta que entró, o sea, no le puse atención. A mí me estaban cortando el cabello y de repente sentí que me pusieron algo en la cabeza y yo dije, va, ¿por qué acercó tanto el secador de cabello la persona, la estilista? Y miro el espejo y era un hombre que me estaba apuntando con un arma en la cabeza. Y me decía, entrega las cosas. Y yo en ese momento dije, que sea lo que tenga que ser. No pensé nada más, así como lo solté. Y no me hizo nada, no se llevó nada y se fue. Y yo dije, wow, bien, era lo que tenía que ser. Entonces, la situación, ¿de qué manera la enfrenté? Es como, todo en la vida tiene que ser y por eso te ocurre. Ahora, cuando tú empiezas a tomar conocimiento de estas cosas, claro, hay cosas que puedes prevenir. Yo no tenía cómo prevenir que pasara eso. Fue fortuito. Sin embargo, ocurrió. Y a partir de ese momento yo le perdí el miedo a esas cosas, porque dije, Dios está conmigo. Y bueno, y nosotros nos vamos a conectar con la fuente divina y van a poder experimentar eso. Ya, vamos a seguir. Ahora vamos a la meditación. Aquí vamos a enfrentar nuestros miedos, vamos a trabajarlos y los vamos a soltar porque ya está bueno ya de vivir atemorizados por tantas cosas que nos hacen perder poder, nos hacen perder nuestro enfoque. Ah, y algo que no expliqué y antes de empezar lo voy a explicar. Cuando uno genera miedos a través de la imaginación, en el éter los crea como una entidad. Así que hoy los vamos a eliminar. Ya. Si alguien tiene preguntas, dudas, las puede hacer ahora o pasamos directamente a la meditación. ¿Quién quiere hablar? Yo, ¿Mm? sí, desde Argentina. Cecilia, ¿quieres hablar? Te quiero preguntar sobre lo de recién. Que dijiste que se crea una entidad. ¿Esos son los egregores? Los egregores son creados a partir del pensamiento común de varias personas. Por ejemplo, cuando empezó el tema de la pandemia, muchas personas tuvieron miedo a morir. A partir de eso crearon un egregor de miedo a morir. Cuando es algo propio, se crea una entidad de menor calibre, es como algo individual. ¿Y cómo mucha se llama? entidad nomás, entidad de oscuridad, Ah. entidad de miedo. Gracias. Estuve feliz con esta charla. Gracias a ti también. Ahora vamos a hacer la meditación justamente para ya eliminar esas cosas. Una cosa chiquitita, ¿puedo decir algo? Ujú. Y ojo, que las entidades se alimentan del miedo, de la pena, del sufrimiento, de todas esas cosas. Y sobre todo del miedo. Eso. Sí, es que ya ahí empezamos a hablar de términos esotéricos. No, Y de era para avisar. sí, de hecho, hay, hablando de esoterismo, porque partí hablando de psicología, me pasé por Sí, espiritualidad y vamos a terminar con esoterismo, hay demonios del miedo. Pero hoy todo eso va a salir, se va a ir. va Así a que estar tranquilo. listo. Gracias. Sí. Ya, ahora sí vamos a comenzar. Veo que nadie más quiere hablar o quiere decir nada. Ya. Ya, voy a silenciar Alexandra, los micrófonos. Ah, sí, adelante. Juliana, perdón. Mira, adelante. acá en México, no sé allá con ustedes cómo sea, mm, yo he escuchado últimamente, fui a un pueblo y toda la gente habla de brujería. Esto existe, esto es real y la verdad a mí me da pavor porque es un pueblo
tal cual, que si tú platicas con alguien porque fuiste a las tortillas y sale algún tema, lo primero que te dicen, a mí me embrujaron y me tuve que curar. Platicas con otra persona y yo la verdad estoy aterrada porque es el pueblo donde viven los papás de mi esposo. Ya. Y eso, a eso yo le tengo miedo. Y he escuchado unas historias de gente que conozco y verdaderamente no sé si sea verdad o, o la gente nada más lo dice, pero es muchísima gente que te repite lo mismo. Incluso yo me enfermé y lo primero que me dijeron, váyase a curar. Ya. ¿Qué pasa con esto? Mira, lo que pasa con eso es lo mismo que hablamos ahí. La mente influye en nuestro cuerpo. Si nosotros tenemos miedo a que nos hagan brujería, evidentemente nos vamos a volver vulnerables ante la brujería. Porque sí, hay personas que practican la brujería, así hablando de términos esotéricos, las hay. Pero para que esto te llegue y te influya, tú tienes que ser vulnerable. Y si tú no eres vulnerable, no te llega. ¿Esto qué quiere decir? Cuando uno tiene miedo, no solo baja las defensas a nivel físico, sino también baja las defensas a nivel espiritual. Ahí se te cierra el séptimo chakra por la falta de confianza en tu protección divina y ahí es donde te afectan estas energías que te envían. Porque cuando ya nosotros empezamos a hablar de términos mayores en cuanto a nuestra mente, también nuestra mente puede influir a otras personas. Nosotros lo que hacemos acá es trabajar en nuestra mente para que sea positiva, para que se vaya desarrollando y también reconocer nuestro poder interno para poder manejarlo a nuestro favor. Pero si tú vas con miedo a que te pase algo, aunque sea magia, igual a veces también ocurre algo que se llama la automagia. En péndulo hebreo yo aprendí de que existe la automagia y es que la automagia es que tú misma te creas un hechizo a ti misma, pero un hechizo negativo. Esto es, de tanto pensar en que me da miedo que me hagan una magia, termino haciéndomela yo misma. Entonces, cuando uno deja de confiar en la protección divina, es cuando también puede ser que te la crees tú misma. Así como cuando nos imaginamos el limón, si te imaginas que esto es brujería y te la estás haciendo tú, tu mente se la crea, tu cuerpo lo asume y reacciona como si eso estuviera ocurriendo. Ahora, en cuanto a esas situaciones, todas las personas tenemos una protección divina. Y aquello que nos lanzan, por ejemplo, como una brujería, una magia negra y cosas así, solo nos va a llegar si nosotros lo permitimos o está en nuestro camino de vida experimentarlo. Generalmente las personas que llegan a experimentar estas cosas es porque dentro de su camino de vida está también el aprender a defenderse de estas cosas, que también puede ser. Podríamos hacer en alguna otra oportunidad un taller de protección psíquica y todo esto ya así netamente esotérico. Gracias. Gracias a ti también. ¿Alguien más quiere hablar? ¿O no? Abra el micrófono quien quiera hablar y si no, ya pasamos a la meditación. Ya. Ya voy a silenciar los micrófonos entonces y comenzamos. Después de que ya terminemos, los voy a activar otra vez. Ya. Entonces, voy a tomar un cuenco. Lo pongo acá. Ahí lo pueden ver, un cuenco de cuarzo. Vamos a cerrar nuestros ojos.
a respirar profundo. A través del aire vamos expulsando todo tipo de ansiedad, miedo, angustia, estrés, como si pudiéramos vaciar de nuestro cuerpo esas sensaciones y las vamos expulsando a través de la respiración. Entonces, inspiramos y liberamos. Inspiramos nuevamente. Y liberamos. Inspiramos otra vez. Y liberamos. Soltamos todo tipo de miedos, ansiedad, angustia. Y vamos inspirando tranquilidad, paz, amor, como si fuera una energía que va ingresando en nuestro cuerpo, una energía en color de amor, de paz, de tranquilidad. Y visualizamos que desde lo más alto de nuestra cabeza, nuestra coronilla, sale un canal de conexión hacia la fuente divina. La fuente divina es el lugar donde está la mayor potencialidad de luz y de más alta vibración del universo. Es el lugar desde donde provenimos todas las personas, todas las almas. Y visualizamos que a través de ese canal de conexión va bajando una energía lumínica en color dorado, blanco, y este blanco contiene todos los colores. Es una energía de muy alta vibración y va llegando hacia tu cuerpo. Lo va cubriendo completamente en luz. Tu aura se rodea de luz, una luz tan intensa que llega a ser incandescente. Luego esta luz entra en tu cuerpo, desde tus pies hasta tu cabeza. Se va iluminando todo por dentro, igual que si activáramos interruptores de luz. Se iluminan todas tus células, desde los pies, las rodillas, las piernas, cadera, abdomen, espalda, pecho, brazos, cuello, manos y cabeza. Todos los rincones de tu cuerpo están iluminados. Y ahora lleva esa luz con tu intención hacia tus chakras. El primer chakra, que está a la altura de los órganos genitales, se ilumina y va limpiando todo tipo de energías estancadas ahí. Las disipa y las elimina. Y finalmente ese chakra queda equilibrado en color rojo.
Luego llevamos esta luz al segundo chakra que está a la altura de la vejiga, al centro de nuestro cuerpo, y también va eliminando todo tipo de energías negativas ancladas ahí. Y también en todos los órganos implicados en ese lugar. Al igual que en el vaso o el sacro. Ah, no, este es sacro. El otro era el raíz. Ya, seguimos ahora con el chakra plexo solar, que está a la altura del estómago. Llevamos esta energía lumínica hacia esa zona. Aquí está nuestro centro de poder. Justamente cuando tenemos miedo, este chakra es el que más se cierra. Llevamos esta energía lumínica, potente, y limpia todo este chakra y los órganos alrededor. Este chakra queda armonizado en color amarillo y el anterior queda armonizado en color naranja. Ujú. Seguimos subiendo y llevamos esta energía ahora a nuestro pecho. En el centro de nuestro pecho está el chakra corazón. Llevamos la energía acá y limpiamos este chakra. Este chakra queda armonizado en color verde y rosa. Seguimos subiendo y vamos al chakra laringio. Llevamos la energía a la garganta y va limpiando esa zona y los órganos implicados también. Este chakra queda armonizado en color azul. Luego seguimos subiendo a nuestro sexto chakra, que está a la altura del entrecejo o donde está nuestra glándula pineal. Y sentimos cómo va limpiando nuestra mente, nuestro cerebro, nuestros pensamientos. Todo lo negativo se anula. Y queda armonizado en color índigo o violeta o morado. Y seguimos subiendo ahora hasta nuestro chakra corona, que está en lo más alto de nuestra cabeza. Llevamos la energía a ese punto. Y va limpiando nuestro canal de conexión, nuestra confianza en las fuerzas superiores,
y en nuestra protección divina. Y este chakra queda armonizado en color blanco y traslúcido, porque contiene todos los colores. Luego llevamos esta energía a nuestra columna. Toda nuestra columna es limpiada y armonizada con esta energía. Y nuestro sistema nervioso también. Muy bien, entonces ahora visualiza internamente si hay algún órgano que te falte, alguna parte de tu cuerpo que necesite luz. Llevas esa luz a esa zona de tu cuerpo. Y ahora llevas la energía a tus riñones. Los riñones son los que principalmente se afectan con el miedo. Y vas sintiendo cómo va limpiando esa zona de ti. Muy bien, entonces ahora lleva esta luz a tu corazón para que lo limpie y lo sane, para que se abra y pueda estar alineado también con tus pensamientos. Para que haya armonía entre lo que piensas y lo que sientes y lo que haces. Ujú. Muy bien, entonces ahora visualiza que estás en un lugar de paz y tranquilidad. El lugar que tú elijas puede ser una playa, un bosque, un campo, una montaña, un prado. Sí, el lugar que tú elijas está bien. Ujú. En ese lugar, conecta con lo que te rodea, con los colores, las texturas. Quizás puedas sentir sonidos, escuchar esos sonidos de ese lugar. Hay aromas quizás de ese lugar. Te vas conectando 100% con ese lugar. Y estando ahí, pide que aparezca el arcángel Miguel. Es un arcángel de amor y luz que se dedica a combatir las energías negativas. Quizás lo puedas visualizar como una imagen, como una luz,
o algo sin forma, pero que tú sientas que está ahí. Muy bien, entonces ahora piensa en tu miedo o en tus miedos. Ujú. Dale forma a esos miedos. Quizás tengas miedos identificados y miedos que no has identificado aún. Pídele a tu inconsciente que te los muestre. ¿Cuáles son tus miedos? Que estén ahí para que los puedas identificar. Quizás puedas ver estos miedos representados en alguna forma especial o en algún objeto o en algún ser. Tú no te preocupes porque tienes la protección del Arcángel Miguel. Muy bien, entonces ahora visualiza que eso que te generaba tanto miedo se empieza a empequeñecer. Se empieza a hacer cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño. Hasta que se transforma en algo tan pequeño que ya no te genera nada, no te genera miedo. Simplemente es prácticamente una partícula. Ahora date cuenta que le habías entregado tu poder a esos miedos o a ese miedo, que toda tu energía estaba puesta en eso y ahora tienes la oportunidad de recuperar tu poder. El tamaño de ese miedo en un inicio es proporcional al nivel de energía que le habías entregado. Y tú, al quitarle tu energía, ese poder vuelve a ser tuyo y el miedo ya no tiene fuerza. Y ahora es tan simple como que lo puedes aplastar y se elimina, o lo puedes lanzar a una fogata y se quema y desaparece. Si aún así no puedes eliminarlo, le pides ayuda al Arcángel Miguel para que lo haga. Muy bien, entonces ahora pregúntale a tu yo superior si queda algún miedo en ti. Si es que lo hay, vuelves a hacer lo mismo, lo representas a través de algo y luego lo eliminas. Desde ahora en adelante, ese miedo o esos miedos ya no tienen poder sobre ti.
a no ser que tú les llames o tú les des poder otra vez. Pero ya sabiendo cómo funciona, sabes que no va a volver a aparecer. Muy bien, entonces ahora pídele a tu inconsciente que te muestre cuál es la parte de ti del pasado que tiene miedo. Quizás por alguna situación vivida en el pasado, por algo que te ocurrió anteriormente. Quizás veas a la persona que eras tú en la infancia o en la adolescencia, o quizás más pequeño o pequeña, o más adulto o adulta. Quizás veas varias partes de ti, no solo una. Y a todas estas partes o a esa parte de ti le entregas tu amor. Le dices, desde ahora en adelante yo te protegeré y te cuidaré. Ya no necesitas tener miedo porque aquí estoy yo. Le abrazas, y siente esta sensación de paz y tranquilidad en ti. Ahora te fundes en una sola persona y te quedas en la versión que eres hoy, en este momento de tu vida. Muy bien, le agradeces al Arcángel Miguel por entregarte su protección, te despides y ahora ves que frente a ti aparece una puerta hacia tu futuro. En tu futuro, tú te ves superando tus miedos. Ya estás en una nueva etapa en la cual ya el miedo se fue. Quizás hay un cambio en tu actitud y en la forma en que ves las cosas, la forma en que vives. En plena confianza de que tienes tu protección activada. Da un paso a ese futuro y siente lo que se siente estar ahí. Siente esa sensación de seguridad, de tranquilidad, de paz. Muy bien, entonces integra esta sensación en todas tus células, en cada parte de ti, en cada zona y en cada lugar. Y vuelves al aquí y ahora, al momento presente, con la seguridad de que esto comienza a partir de hoy.
Abres tus ojos y vas conectando con este lugar en el que te encuentras físicamente. Y ya con esto vamos terminando. Ya, esto mismo lo pueden hacer cuando quieran, cuando sientan que les surja el miedo o estén ante una situación así, o simplemente cada cierto tiempo lo pueden repetir si sienten que les ha vuelto la sensación de miedo. ¿Alguien quiere hablar? ¿Quiere decir algo? ¿Sí? Bueno, entonces solo me queda agradecerles también por haber estado el día de hoy. Estoy leyendo los comentarios y gracias también a ustedes. Porque cuando hacemos las meditaciones en forma grupal, son mucho más potentes que cuando las hacemos en forma individual. Y esto también es parte del sentido de hacer estos talleres en grupo. Así que, bueno, muchas gracias, me despido y pronto estaré informando de un próximo taller. Si tienen ideas, me dicen. Muchas gracias. Gracias, que te... Gracias, Sandra, te pasaste. Un abrazo grande, grande. Gracias. Chao a todos. Chao, muchas gracias. Besitos. Gracias, Roxana, y gracias por la idea. Gracias, Sandra. A todos. Bien. Chao. Gracias, Sandrita. Bendiciones de luz. Buenas Chao. noches. Que estés bien. Buenas noches para ti. Gracias, gracias.